En Estados Unidos, los demócratas prometen dar pelea por testigos y un debido impeachment contra Donald Trump en el Senado. Acusan al mandatario de traición. El gobierno de Venezuela recalca que pese a planes conspiratorios orquestados desde el extranjero, la derecha nunca conseguirá hacerse con el poder político. La huelga de transporte y el descontento popular por reformas de pensiones continúa en Francia. Se teme que paralice el país en Navidad. Hola, ¿qué tal? Desde nuestro Centro Mundial de Noticias en Teherán vamos con las informaciones del momento en el amanecer de Oriente Medio. Comenzamos. El proceso de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entra en fase decisiva. Este lunes los demócratas prometieron dar pelea por testigos y un debido impeachment contra el mandatario en el Senado. Donald Trump cada vez más cerca de un impeachment. Los demócratas estadounidenses batallaron este lunes por la inclusión de ciertos testigos y el desarrollo de un juicio justo al presidente del país en el Senado, días antes de una histórica votación en la Cámara de Representantes para acusar al mandatario por abuso del cargo y obstrucción al Congreso. Los 4 testigos que proponemos tienen conocimiento directo de por qué se retrasó la ayuda a Ucrania. No sabemos qué tipo de evidencia presentarán. Podrían presentar evidencia exculpatoria que ayuda al presidente Trump o evidencias incriminatorias contra el presidente, pero deberían ser escuchados. La hoja de ruta de los demócratas para un posible impeachment en el Senado a partir de enero contaría con nuevos testigos como el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el jefe interino del gabinete, Mike Mulvaney. La Cámara ha acumulado una gran cantidad de evidencias, en gran parte en forma de testimonio de los nombrados por el propio presidente de que el mandatario cometió delitos impecables. Schumer acusó a Trump de encubrimiento y de poner sus intereses personales por delante de los del país. El presidente no ha ofrecido nada exculpatorio para refutar la evidencia presentada, sino que ha organizado un encubrimiento. Ha dejado a muchos en el Senado y millones en todo el país preguntando qué esconde el presidente, por qué no quiere que salgan los hechos. Trump reaccionó y calificó al juicio político en su contra como el mayor engaño en la historia de la política estadounidense. El impeachment es el mayor engaño en la historia de la política estadounidense. Los medios de comunicación falsos y su socio, el Partido Demócrata, están trabajando horas extras para hacer que la vida del Partido Republicano Unido y todo lo que representa sea lo más difícil posible. Trump está acusado de haber presionado a su par ucraniano para que investigara por corrupción al hijo de su potencial oponente en las elecciones de 2020, Joe Biden. Este mismo lunes, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes difundió su reporte de 650 páginas en las que asevera que Trump traicionó a la nación al usar su alto cargo para presionar a una potencia extranjera para que corrompa las elecciones democráticas. Silvia Calderón con información de Mahdi Yalalí, Hispan TV Noticias. Cuba advierte que no desea la ruptura de las relaciones con Estados Unidos, pero que está preparada para las consecuencias de esa situación. Cuba cree que deben existir relaciones bilaterales con los Estados Unidos y trabaja a favor de que existan esas relaciones. Sabemos que ese es el interés de la mayoría del pueblo de los Estados Unidos. Pero si no existieran, estamos listos a asumir ese desafío. Así vivimos durante muchos años, repito, sin que nadie perdiera el sueño en este país. Fernández de Cosio denunció que actualmente en el gobierno de Estados Unidos no existe la voluntad de construir una relación pacífica y respetuosa con Cuba. En 2015, Cuba y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas, pero la normalización de los lazos se vio afectada tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en 2017. Las autoridades cubanas rechazan las políticas hostiles de Washington contra la isla, reiterando
que responderán a ellas. También conocimos que el Tribunal Supremo de Venezuela ordena procesar a 4 diputados opositores por la trama de corrupción en el Parlamento. A su vez, la vicepresidenta ejecutiva reitera que la derecha ha fracasado en su intento de desestabilizar el país. El gobierno de Venezuela sigue adelante con firmeza con su plan anticorrupción. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó procesar a 4 diputados opositores de la Asamblea Nacional, aumentando la larga lista de parlamentarios inmersos en causas judiciales en los últimos meses por cargos similares. Están acusados de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación a la insurrección y al odio, entre otros delitos. Han salido pruebas, elementos, audios, videos de esta disputa por una botella vacía, pero que ha hecho daño a la patria, efectivamente, porque, por ejemplo, han usufructuado una especie de consigna llamada ayuda humanitaria para prácticamente robarse incluso dineros entregados por organizaciones extranjeras para buscar conspirar contra nuestro país. Al respecto, la vicepresidenta ejecutiva del país reiteró que la derecha venezolana, encabezada por el diputado Juan Guaidó, a través de planes conspiratorios orquestados desde el extranjero, nunca conseguirá hacerse con el poder político. Bueno, Guaidó, aprovechamos esta tribuna para decirte que sea como sea, vamos a defender al presidente Maduro y al pueblo venezolano. Sea como sea, no vas a llegar jamás a tomar el poder político. Has podido hacerte de importantes recursos que pertenecen al pueblo de Venezuela y pasarás a ser uno de los ladrones más importantes en nuestra historia republicana. Rodríguez aseguró que países como Colombia y Estados Unidos han fracasado en su intento de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y poder desestabilizar la paz y la seguridad de Venezuela. Unos planes que, según la funcionaria, Caracas ha denunciado ante organizaciones internacionales, especialmente las Naciones Unidas. Y hoy, 16 de diciembre de 2019, podemos decir con absoluta certeza, señor Trump, usted fracasó, llévese a su ladrón, porque usted fracasó en sus intentos por derrocar a la revolución bolivariana, imponiendo un payaso. Por otra parte, destacó que a pesar del bloqueo al que está sometido el país y ha afectado la economía nacional, el gobierno se ha esforzado y seguirá trabajando para reducir los problemas y mejorar el nivel de vida ciudadana. Silvia Calderón con información de Ali Hosseini, Hispan TV Noticias. El depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, acusa al gobierno de facto de conducir a la nación andina al colapso económico. En un tuit, Evo Morales precisó que el ejecutivo de Yanine Áñez, junto con la derecha boliviana, han llevado al país a la quiebra porque han paralizado el aparato productivo y frenado la inversión pública. Mencionó como principales responsables de la recesión económica al paro cívico, la acción golpista de la Organización de Estados Americanos, el asalto a instituciones y empresas públicas y las decisiones políticas trasnochadas del gobierno de facto. En otros temas, el caos se intensifica cada vez más en Francia. La huelga del transporte continúa y se teme que paralice al país en la jornada navideña. Los sindicatos franceses mantienen su pulso contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Este lunes la huelga en el sector de los transportes ha provocado retenciones de más de 600 kilómetros en las vías de la capital París y sus alrededores. La gran mayoría de los transportes públicos seguían paralizados y los pocos que funcionaban estaban abarrotados. Creo que todo el mundo necesita que termine. Cada bando, el gobierno, los sindicatos han demostrado su fuerza, lo que quieren hacer, lo que quieren decir, y ahora necesitan comprometerse y dejar de tomar como rehenes a los viajeros. Creo que tienen derecho a realizar huelgas. Esto afecta a las personas, pero tienen que hacerlo. Este paro comenzó hace 12 días en contra de una reforma del sistema de pensiones anunciada por el gobierno de Macron. El ejecutivo galo desea unificar los 42 regímenes de pensiones existentes en un sistema único por puntos y atrasar la edad de jubilación para recibir una pensión completa. Pero por ahora no parece haber ninguna solución a la vista.
Creo que tenemos un mensaje claro, que tenemos que salir rápidamente de esta crisis, de este conflicto, que podemos adoptar estos cambios importantes que reforman nuestro sistema de pensiones y que salgamos de esta crisis que está agotando a nuestros ciudadanos. Los sindicatos intentarán intensificar la presión en las calles con una nueva jornada de manifestaciones para este martes, la tercera en menos de 15 días, en la que esperan reunir en las calles a cientos de miles de personas. La Confederación General de Trabajadores ya había advertido que si el gobierno no retira la propuesta de reforma del sistema de pensiones en una semana, duplicará la movilización. Y todo esto mientras que el alto comisario francés para la reforma de las pensiones, Jean-Paul Delevoye, dimitió como consecuencia del escándalo por no haber declarado 13 cargos que mantenía, una decena de cargos paralelamente a su mandato en el gobierno, algunos de los cuales eran remunerados, algo prohibido en Francia. Esta renuncia debilita al gobierno y supone un duro golpe ante la presión de la huelga. Que vamos a ver con información de Sanaz Guilherme, Hispan TV Noticias. Se registran importantes descubrimientos arqueológicos en la antigua ciudad maya de Uxmal, en México. En breve les ampliamos. En breve, los detalles. آمریکا، آلمان، هلند. این سه تا هستن که دستگاه ددیکیتد فعالیت تولید می‌کنن. بابت اینکه شما دستگاه خیلی بزرگ و حجم رو نمی‌بینید، کلی ما زحمت کشیدیم تا کوچیک بشه. کلاً ظرف 5 تا 7 دقیقه این دستگاه میاد میرسه به اینجا، دیگه پروسه تصویربرداری تموم میشه. با این دستگاه اروپایی تصویربرداری کنیم، بعد بریم با دستگاه خودمون تصویربرداری کنیم. بعد این تصاویر رو با هم مقایسه کنیم. دستگاه اسکن قلبی که آقای دکتر آی مدیر پروژه ساختش بودن اولین تست انسانی خودش رو داره سپری میکنه. دستگاه روبو اسپکترو اولین تستی که انجام داد موفق. Documentales por Hispan TV. De vuelta a las noticias por Hispan TV. Gracias por seguirlas junto a nosotros. La guerra en Yemen complica el acceso al agua potable para millones de personas. Miles de niños están hospitalizados por beber agua contaminada. Hemos recibido a casi 2.000 casos con diarrea severa. La mayoría de ellos se debieron a la contaminación del agua, ya que las fuentes están contaminadas. Según un informe de la Organización de Naciones Unidas, los continuos ataques a sistemas e instalaciones de agua ha privado a más de 17 millones de los 29 millones de yemeníes el acceso al agua potable. Esto ha incrementado la probabilidad de que se propaguen enfermedades transmitidas por el agua. Desde marzo de 2015, Arabia Saudí ha lanzado una guerra contra Yemen que ha dejado miles de muertos y que ha sumergido al país en una crisis humanitaria. Eso en Yemen, y en la capital libanesa, Beirut, cientos de personas se congregaron frente a la residencia de Saad Hariri para rechazar su regreso como primer ministro. Los descontentos reiteraron que Hariri representa al viejo sistema político del país y que el pueblo quiere un cambio significativo en ello. Este lunes, por segunda vez en una semana, las consultas parlamentarias para tratar de formar un nuevo gobierno fueron suspendidas. En los 2 últimos meses, el Líbano vive un vacío de poder después de que Hariri dimitió en medio de las protestas que denunciaban la situación económica del Líbano. Una mirada al panorama latinoamericano nuevamente aquí en Hispan TV Noticias.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el presupuesto general de la República para el próximo año 2020. El gobierno de Daniel Ortega destinará el 56% del total presupuestado para la ejecución de programas sociales. Nos llega el informe a través de Moisés Mercado, nuestro corresponsal en Managua. Con 72 votos de la bancada sandinista, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Anual del Presupuesto General de la República 2020, que garantiza mayores recursos a los sectores salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana y el sector productivo agropecuario. El Presupuesto General de la República establece egresos por el orden de los 2.414 millones de dólares, con los cuales el gobierno asegura la continuidad de los programas y proyectos sociales, la dinamización de la economía y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Recursos que están siendo estimados con mayor austeridad, eficiencia y priorizando el gasto social, que representa en este presupuesto el 56.7% para el 2020. Es decir, que sectores como educación, salud, vivienda, protección social se miran sus asignaciones incrementadas. Para el próximo año, el gobierno de Nicaragua destinará más de 597 millones de dólares para el sector educación, es decir, 3% más que en el 2019. Mejoramiento de la infraestructura escolar, garantía de la merienda escolar, garantía de la mochila escolar y obviamente el sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura escolar. Crecer todavía más en aulas tecnológicas que nos permita tener una mejor aprendizaje. Para el área de salud, el gobierno tiene programado destinar más de 477 millones de dólares para mantener la gratuidad en los servicios hospitalarios, construir nuevos centros de atención a la población y casas maternas. El presupuesto del 2020 tiene dos ejes fundamentales. Primero, mantener la estabilidad macroeconómica y segundo, mantener los beneficios sociales para la población, es decir, la inversión en salud, en carretera, en educación, en seguridad, en agua, en energía eléctrica están garantizados y se van a cumplir las metas que se han tenido y que se han ido desarrollando. El presupuesto también garantiza una partida al sector productivo del país por el orden de los 44 millones de dólares para la ejecución de programas enfocados en la reducción del impacto de la sequía e implementar sistemas de riego. Moisés Mercado, Hispan TV, Managua. De Managua pasamos a Chile. Y nos llegan noticias de Chile. Lamentablemente no son buenas las noticias que llegan de Chile en las últimas jornadas. Los carabineros de allí vuelven a reprimir una manifestación pacífica contra las políticas neoliberales del presidente Sebastián Piñera en Santiago, la capital. La policía utilizó gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los indignados que exigen la renuncia de Piñera y cambios profundos al sistema económico del país, al que consideran muy desigual. Hubo varios detenidos. Desde el 18 de octubre, Chile es escenario de masivas manifestaciones antigubernamentales que hasta el momento se han saldado con 23 muertos. Una reciente encuesta de CADEM develó que la desaprobación a la gestión del presidente Sebastián Piñera aumentó a 79%, 2 puntos más respecto a la semana anterior. Y hablando de protestas, siguen las protestas antigubernamentales en Colombia. Cientos de colombianos protestaron este lunes contra un proyecto de reforma tributaria que está en curso en el Congreso y que desencadenó, en parte, las movilizaciones masivas contra el gobierno de Iván Duque. Los manifestantes denuncian que el proyecto alivia a las empresas más ricas y castiga a la clase media. Las protestas contra Duque iniciaron el 21 de noviembre y han incluido 3 paros nacionales. Han dejado 4 muertos y medio millar de heridos. Los manifestantes reclaman el cumplimiento del acuerdo de paz, más recursos para la educación pública y rechazan las muertes de líderes sociales e indígenas. Gobierno tremendamente retardatario, regresivo, eso es notorio. Están entregados a los intereses de unas minorías muy poderosas, muy reaccionarias y muy corruptas. Eso es lo que está sucediendo aquí. Pero bueno, estamos en la lucha democrática, pacífica, pero en la lucha, y esta lucha va a terminar saliendo adelante y derrotando al gobierno de Iván Duque por ser un gobierno que no representa el interés de los colombianos.
El gobierno de México no admitirá intervencionismo estadounidense en la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Nuestra corresponsal en la Ciudad de México, Sara Morales Gallego, tiene más detalles de esa información. México reitera la defensa de su soberanía frente a la pretensión del Congreso de Estados Unidos de aprobar con la ley de implementación del TEMEC la creación de agregados laborales para monitorear las reformas correspondientes a esa materia, mientras que aseguran desde la diplomacia norteamericana que no tendrán labores de inspección en el país latinoamericano. Lo cual no se acordó en el tratado. Y esto sale de manera clandestina, aunque tienen, desde luego, derecho, porque es un país libre, soberano. Muy cortésmente les vamos a decir, en nuestras leyes de implementación tampoco vamos a consultarles si ustedes no modifican esto. ¿Está bien? Trato igual. Reciprocidad plena. Según el Gobierno de México, el Tratado Trilateral no está en cuestión ni ha sido modificado, ni existen en el anexo sin su consentimiento, que contemplen la visita cada 6 meses de supervisores laborales. El límite de México es que no aceptaremos ninguna persona, funcionario de otro país, que pretenda hacer labores que excedan las que están establecidas en la ley. Es decir, un agregado en México, no tienen que nombrar 5 agregados, la verdad tienen muchos agregados. Al final me voy a tener que sentar con Pompeo y decir, bueno, ¿cómo le hacemos con los agregados? Y se va a resolver. Eso no pone en entredicho el tratado. El protocolo modificatorio del TEMEC, firmado el 10 de diciembre en la Ciudad de México, establece paneles para la resolución de controversias en materia laboral y otras materias históricas, motivo por el cual la diplomacia mexicana también califica la iniciativa de redundante, en tanto que la sociedad mexicana sigue a la expectativa de la ratificación final del tratado. Algo que hay que decir es que el Tratado de Libre Comercio volvió redes muy fuertes, digámoslo así, dentro de la economía, que se vuelve dependiente el país de estas empresas transnacionales. Está eso por un lado, pero además el gobierno mexicano, hasta antes de este nuevo periodo presidencial, de este nuevo presidente, ese gobierno mexicano sí fue cómplice de esta situación, porque sabían, como bien Serrapuche y todos estos economistas que planearon esta visión neoliberal, pues estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo, ¿no? El subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade, dialoga con sus pares estadounidenses, en tanto que el gobierno de México se mantiene firme en su postura de no permitir intervención alguna en su soberanía. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México. Se registran importantes descubrimientos arqueológicos en la antigua ciudad maya de Uxmal, situada en el estado mexicano de Yucatán. Como les había adelantado, aquí los detalles. El hallazgo más notable es un pasaje tapiado localizado en las entrañas del Palacio del Gobernador. Se estima que data del año 670 de nuestra era. Con 25 metros de longitud, tiene arcos que alcanzan 7 metros de altura. Los investigadores creen que este descubrimiento podría revelar nuevas ideas sobre la antigua civilización maya que alcanzó su apogeo entre los años 300 y 900 de nuestra era. Los arqueólogos también desenterraron varios artefactos en el sitio, incluida una máscara y los restos de 3 escaleras. Así vamos cerrando esta edición de Hispan TV Noticias, y yo también, mi estadía en Hispan TV, un lustro con ustedes, llevándoles las noticias del mundo a través de nuestras diferentes rondas y otros programas de la cadena. Solo me queda agradecerle a todos aquellos que estuvieron junto a mí, al equipo de Hispan TV, a su junta directiva y a la audiencia. Ya habrá tiempo para volvernos a encontrar, porque vamos camino de la vida, y ese camino a veces tiene muchas sorpresas, así que les mantendré al tanto también en las redes sociales. En nombre de todo el equipo, muchas gracias, y no dejen de ver los deportes para poner el punto final en este amanecer de Oriente Medio. Saludos, y siempre, pásenlo bien.
Fiat Yamaha se llevó las 8 horas de Sepang en el Mundial de Resistencia. La Toyota y Pechito López se hicieron con las 8 horas de Bahrein. Flamengo Al Hilal y Monterrey Al Sadd serán las semifinales del Mundial de Clubes. Se sorteó la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia. Los equipos de la Europa League ya conocen a sus rivales para los 16avos. También se celebró el sorteo de los octavos de la Liga de Campeones de Europa. Francia renovó a su seleccionador Deschamps hasta 2022. El Liverpool extendió los contratos de Klopp hasta 2024 y del capitán Milner hasta el 2022. Gerrard renovó contrato con el Glasgow Rangers hasta 2024. El Napoli despidió a Ancelotti y fichó a Gattuso. La Bessi anunció su retirada a sus 34 años de edad. La semana culminó con estos resultados en las ligas más destacadas del fútbol internacional. Benzema definió el gol de milagro del Madrid en el último suspiro ante el Valencia. Hasta Courtois estuvo presente. Ansu Fati se convirtió en el jugador más joven de la historia en marcar en la Champions. Minutos nos dejaron la expulsión de Dopi tras una agresión a un recogepelotas que estaba en uno de los fondos al retrasar. Ahmed hizo historia en tenis, perdió 6-0 y 6-0 en tan solo 22 minutos sin ganar un solo punto. No estamos acostumbrados a ver a Ter Stegen fallar. Dejó la bola muerta en el área pequeña para el 2-2 de Isaac. Salah, de taconazo y túnel, marcó el golazo de la semana. En tanto, el mejor gol de la última fecha de la Champions fue obra de Dani Olmo. El video viral de esta semana fue el de Kobe Bryant, que abandonó su vehículo para ayudar a las víctimas de un accidente masivo. Hora de despedirnos. Hasta el próximo lunes.